No me llames serrano, llámame andino. Es una frase que he escuchado por ahí y que ha generado debate sobre cuál término es correcto y cuál es erróneo. Lo cierto es que dicha frase es en realidad una típica falacia de falso dilema, o sea, no existe ningún dilema. No tenemos que escoger entre estos dos términos por una sencilla razón. Ambos son correctos. Decir no me llames serrano, llámame andino, es como decir no me llames sudamericano, llámame peruano. Es que ambos términos son correctos. La única diferencia está en que uno de los términos se usa para ser más específico, mientras que el otro es muy general. A lo largo de este video te explicaré todo este caso. Pero antes, mi auspiciador. Regreso en 20 segundos, no te muevas. Mis videos llegan gracias a PrestaClub. Si quieres tener ingresos pasivos extra, solo necesitas ampliar tu casa. PrestaClub te ayuda a conseguir financiamiento para construir 1, 2 o más pisos a tu vivienda para que puedas ganar con los alquileres. Visita prestaclub.com usando mi código CHUCOS para mejores ofertas. Escríbenos o llámanos a los números que dejo en la descripción. PrestaClub, juntos creamos progreso. Muy buenas, amantes de la cultura. ¿Se dice sierra o Andes? ¿Serrano o andino? ¿Cuál debo decir? La respuesta es cualquiera. Ambos son correctos dependiendo del contexto. Por un lado, Andes es un nombre propio, es el nombre de la principal cadena montañosa de Sudamérica y se escribe con mayúscula. En cambio, sierra no es nombre propio, es un nombre común que significa precisamente cadena montañosa y se escribe con minúscula. Podemos decir que los Andes es una sierra, así como también se puede decir que los Alpes o los Himalaya son sierras. No debe sonarte extraño, todo calza con la definición que indica el diccionario. Sierra es sinónimo de cordillera y puede ser cualquier cordillera de este planeta. Por ende, si te pregunto ¿qué tienen en común los andinos, himalayos y alpesienses? La respuesta es que todos ellos son serranos. Entonces es correcto decir que todos los andinos son serranos, pero ojo, no todos los serranos son andinos, porque pueden ser de otras cordilleras. Y esto me hace acordar cuando mi profesor de geometría me dijo alguna vez todos los cuadrados son cuadriláteros, pero no todos los cuadriláteros son cuadrados. Y es lógico, ¿no? No me imagino ahí al cuadrado diciendo no me llames cuadrilátero, dime cuadrado. Pero si ambos términos son verdaderos. Es igual que te diga no soy terrícola, soy peruano. O no soy serrano, soy andino. Una analogía que ayuda a entender es la siguiente. Sierra es a Andes como país es a Perú. Vemos que tanto sierra como país son sustantivos o nombres comunes y van con minúscula, mientras que los otros son nombres propios. Sí que es verdad que hay casos en los que el vocablo sierra se escribe con mayúscula. Se da cuando esta palabra pertenece a un nombre propio. Un ejemplo de ello sería Sierra Morena, que queda en España. Allí sí, sierra es parte de un nombre propio y va con mayúscula. En el idioma español, a diferencia de otros idiomas, los gentilicios siempre van con minúscula. Peruano, chileno, arequipeño, todas esas palabras se escriben con minúscula. La palabra andino también, porque es el gentilicio de los Andes. En cambio, serrano no es gentilicio, a menos que estemos hablando de algunas cordilleras de España que llevan la palabra sierra dentro del nombre propio. Caso contrario, la palabra sierra siempre es con minúscula y se usa cuando nos referimos a cualquier cordillera o cadena montañosa, como bien puede ser los Alpes, el Himalaya, los Montes Urales, por dar algunos ejemplos conocidos. Un serrano es cualquier persona que habita o que es oriundo de uno de los cientos de cadenas montañosas del planeta, incluyendo los Andes, por supuesto. Cuando uno debate este tema, los opositores del uso del vocablo sierra alegan que sierra solo existe en España y que su uso en Perú se debe a que los españoles, cuando llegaron a estas tierras hace 5 siglos, llamaron sierra a toda cadena montañosa que encontraban, y que por lo tanto se debería dejar de usar dicho término en Sudamérica. Bueno, es cierto todo con la excepción de que la sierra solo exista en España. Eso no es verdad, salvo que nos estemos refiriendo a la sierra con mayúscula. Ahí sí, pero no es el caso. Sierra existe en todo el mundo. No solo España tiene cordilleras. Si se han dado cuenta, amigos, existe una confusión entre la sierra con minúscula y la que es con mayúscula. Quienes se oponen al uso de este vocablo en Perú cometen esa confusión y están negando, sin darse cuenta,
la existencia del vocablo sierra como sustantivo común, el cual ya está normalizado en nuestro lenguaje. El término significa cordillera. El diccionario lo ha recogido así, y no porque nos lo imponga, sino porque los hablantes lo hemos usado así desde hace siglos. La RAE solo se amolda a lo que los hablantes acostumbran decir. A la larga, el habla cotidiana es el que impera sobre la RAE y no al revés. Por ende, no es un error usar el vocablo tal como dicta su acepción. Si vamos a la etimología, vemos que tiene su origen en el latín serra, que significa dentado o picudo, lo cual es una característica de las cordilleras. No es casualidad que las otras acepciones hagan referencia a la herramienta del serrucho y al pez que tiene un hocico con similares características. Por su parte, la palabra Andes no figura en el diccionario porque se trata de un nombre propio. Ningún nombre propio está en el diccionario. Los gentilicios sí, pero los nombres de los lugares no. Andino es gentilicio y por lo tanto está en el diccionario. Incluso hay dos tipos, de acuerdo al origen etimológico. El primero hace referencia a un lugar en Europa y el segundo a la cordillera de Sudamérica. Por si no lo saben, existe un lugar en Italia que se llama Andes y los que provienen de ahí son andinos. Pero no tienen nada que ver con los andinos de por acá, ni nosotros nada que ver con ellos. Se trata de una coincidencia de homonimia. La aldea Andes de Italia tiene su origen etimológico en el latín andinus, mientras que los Andes de Sudamérica tienen su origen posiblemente en el vocablo anti, el cual es sacado del Antisuyo. Garcilaso de la Vega es quien da este posible origen etimológico, ya que Antisuyo, como todos sabemos, era una región del oriente del Tahuantinsuyo. En resumen, amigos, sierra o Andes son términos correctos. Uno de ellos es más específico que el otro, nada más. Si quieres especificar a qué sierra te refieres, di los Andes y listo. En la mayoría de los casos no es necesario la especificación, porque se sobreentiende de qué cordillera estamos hablando. Ya depende de ti cuál te gusta más, pero ten en claro que ambos son correctos. Es cierto que aún existe cierta antipatía hacia el adjetivo serrano, porque muchas veces es usado como insulto. Pero eso ya es un tema social, similar al uso vejatorio de los términos cholo o negro. El racismo también se ha valido del término serrano para denostar al individuo oriundo del Ande, pero no debería ser así. Poco a poco eso ha de cambiar, ¿no? Por cierto, existe una canción cuyo nombre es El Perú nació serrano, la cual reivindica la cultura y el pasado andino de todo el Perú, incluida la costa. La cordillera de los Andes abarca cultural y geográficamente toda la costa del Pacífico de Sudamérica. Todas las culturas costeñas han tenido siempre influencia andina, porque geográficamente también han pertenecido a los Andes. La anchura de la costa del Pacífico en Sudamérica es tan angosta que los geógrafos la consideran como parte de la cordillera de los Andes, porque además las raíces de esta cordillera se encuentran en la placa tectónica de Nazca. La cultura costeña es absorbida de facto por la cultura andina. El Perú es un país andino por donde se le mire, a excepción de la selva que pertenece al vasto Amazonas sudamericano cuya cultura escapa ya de la influencia andina, ¿no? Para terminar, tengo que decir que esta división de costa, sierra y selva no suele ser ni científica ni académica en términos geográficos y culturales. Se prefiere hablar de pisos altitudinales, que es la tesis de Javier Pulgar Vidal, o de ecorregiones, que es la tesis de Antonio Braque. Si este video te resultó informativo, regálame un me gusta. Si quieres ver más videos como este, solo tienes que suscribirte. Ellos son quienes nos apoyan a través de patreon.com para que se siga llevando más cultura a más gente. Si tú también deseas apoyar, te dejo el enlace de Patreon en la descripción. Allí también está mi Instagram y mi Twitter, en los que publico temas que no te puedes perder. No se olviden que PrestaClub te financia la construcción de los demás pisos de tu casa para que puedas generar ingresos con los alquileres. Más info se los dejo en la descripción también. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Lima también es una ciudad andina, pues, ¿no? Porque el INEGI ha dicho que el 40% de la gente que vive en Lima no nació aquí, nació en otras ciudades del Perú. O sea, y del 60%, muy pocos son limeños de pura cepa. Tú les preguntas, oye, ¿tu papá de dónde es? No, es de Ayacucho, de Huánuco. O sea, tienen ascendencia serrana, casi todos. Y eso no es todo. Lima concentra la mayor cantidad de quechohablantes en el mundo. 700.000 personas en Lima hablan quechua.
No me llames cuadrilátero, dime cuadrado.